Nunca imaginé que un elefante podría mostrar tanto perdón tras una traición inesperada. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Estaba en la granja, viendo a Betty, nuestra elefanta, jugar con los niños. Un espectáculo de felicidad. Su piel, arrugada y gris, brillaba bajo el sol. Pero esa tarde, la calidez se transformó en hielo. Cuando recibí la noticia, mi corazón se detuvo. Mi mejor amigo, Lucas, había vendido a Betty a un circo. La traición me golpeó como un puño. ¿Cómo pudo hacerme esto? Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras la realidad se deslizaba como arena entre mis dedos. Recuerdo el silencio abrumador que siguió a mi grito de dolor. Miré a Betty, su mirada profunda y sabia. La confusión en sus ojos reflejaba lo que yo sentía. En ese momento, supe que no solo había perdido a una amiga. Me sentía vacío, como si un trozo de mí se hubiera ido con ella. Los días pasaron y la tristeza se convirtió en un compañero. Volvía a la granja, cada rincón recordándome su risa. Las noches en vela se llenaban de pensamientos oscuros. Podía escuchar a Luca riendo, mientras la culpa crecía en mi pecho. Se suponía que éramos hermanos. Se suponía que me protegería. Pero, ¿quién protege al traicionado? Mientras caminaba por la granja al amanecer, tuve una revelación. Si algún día volvía a ver a Betty, necesitaba demostrarle que podía perdonar. Mis manos temblaban al pensar en ello. El deseo de enmendar lo que había sucedido ardía dentro de mí. ¿Qué debo hacer para recuperar su confianza? La idea de que la traición también pudiera haber ocurrido con ella me destrozaba. Al caer la noche, decidí que no podía rendirme. Compré un billete hacia el circo, aún temblando por la decisión. La esperanza se arraigaba en mi corazón. Al llegar, el eco de la música y las luces titilantes me envolvieron. Miré a mi alrededor, buscando a Betty entre esas sombras brillantes. La gente reía, los acróbatas giraban en el aire. Pero mi mente solo estaba en una cosa: Betty. ¿Dónde estaba? Sería capaz de entender por qué hice esto. Cuando por fin la vi, mis pasos se detuvieron. Era como si el mundo se hubiera achicado en ese instante. Sus ojos, esos ojos que tantas veces habían brillado de alegría, ahora estaban llenos de una tristeza que partía el alma. La distancia entre nosotros se sentía infinita. Pero pronto, algo extraordinario sucedió. Mientras me acercaba, ella elevó su trompa, como si estuviera a punto de darme la bienvenida. ¿Podría ser que había algún tipo de entendimiento entre nosotros? Un susurro de perdón en su bravía. Una lágrima rodó por mi mejilla. Me arriesgué y extendí la mano, esperando su respuesta. Ella me recordaría. Me perdonaría. Este momento definiría nuestro futuro. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una importante advertencia. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo aquí abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, dale un buen golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectar. Sentí que el aire se me escapaba cuando aquellos ojos tristes se fijaron en mí. Manifestaban un dolor que parecía resonar en lo profundo de mi ser. Mientras me acercaba cada vez más, la multitud a mi alrededor se desvanecía, convirtiendo ese circo vibrante en un mero telón de fondo para la historia de mi vida. Betty me observó con cautela, como si intentara leer mi alma. Cuando finalmente estuve a distancia suficiente para tocarla, su trompa se deslizó suavemente sobre mi mano. Un gesto sencillo, pero cargado de significado. Las lágrimas comenzaron a fluir sin control. No quería que esto sucediera, Betty, murmuré con la voz quebrada. Nunca quise hacerte daño. Ella mantuvo la trompa en mi mano, moviéndola con delicadeza, como si intentara consolarme. En esa conexión, el tiempo se detuvo, y pude sentir que, de alguna manera, ella comprendía lo que había tratado de explicar. Pero el rubor de su tristeza era una carga que no podía quitarme de encima. El espectáculo continuó a mi alrededor, y voces de alegría rompían la atmósfera de mi angustia. Pero para mí, la única cosa importante era esa conexión con Betty. Podía realmente perdonarme. Podía volver a confiar en mí. Entonces, comenzó a alejarse. Mi corazón se hundió en un mar de desesperación. La vi girar, su figura imponente moviéndose hacia el centro del escenario, donde un grupo de acrobacias la rodeaba, halagándola con aplausos. El espectáculo se desarrolló,
pero mi mente estaba atada al dolor de perderla otra vez. La ansiedad creció dentro de mí como un fuego, decidido a no dejar que la distancia volviera a separarnos. Me uní a la multitud, arrastrado por un impulso. Necesitaba hablar con Lucas. Quería entender por qué tomó esa decisión, porque había arriesgado no solo mi amistad, sino también la vida de Betty. Encontré a Lucas entre las sombras de las gradas, riendo con otros. Pero en cuanto me vio, su expresión se tornó en preocupación. ¿Qué haces aquí?, preguntó, su tono defensivo. Lo que hiciste fue cruel, Lucas, grité más de lo que pretendía. Ella no es un objeto, es un ser vivo al que amamos. Pasé la mano por mi frente, intentando calmar las emociones revueltas. ¿Por qué la vendiste? ¿Por qué a un circo? Un silencio interrumpió el bullicio del espectáculo. Lucas apartó la mirada, sus manos temblando al buscar palabras. Yo, no sabía qué hacer. La granja estaba en crisis. Necesitábamos dinero, y este circo pagaba bien. Pensé que sería lo mejor. Sus palabras se desvanecieron como un eco. ¿Te importaba más el dinero que ella? Nunca pensaste en cómo se sentiría. La mirada de Lucas se llenó de remordimiento. Lo siento. No conocía mejor opción. Eso no la excusa, le respondí. Tienes que arreglar esto. Betty necesita volver a casa. Una chispa de determinación encendió su rostro, pero la duda permanecía. No es tan simple. Hay un contrato. El circo la necesita para la próxima semana. Mi corazón se hundió. La idea de no poder rescatarla en el tiempo adecuado era desgarradora. Sin embargo, sabía que no podía rendirme. Entonces tenemos que actuar rápido, le dije. Debemos hacer un plan. Mientras los dos discutíamos en voz baja, Betty apareció en el escenario nuevamente, y la multitud estalló en aplausos. Su figura radiante en el centro del espectáculo era dolorosa de ver. Me di cuenta de lo que había perdido, y el tiempo se escurría entre mis dedos. Miré a mi amigo, sintiendo la mezcla de traición y esperanza. Si no hacemos algo pronto, podría ser demasiado tarde. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ese instante, ya no éramos dos hombres, sino un equipo enfocado en rescatar a una amiga que había sido lastimada sin querer por la vida que elegimos. La música comenzó a sonar más fuerte, levantando la energía del espectáculo, mientras el clamor y el brillo del circo amenazaban con ahogar nuestras intenciones. Algo dentro de mí sabía que el amor y el perdón podían florecer en medio del dolor, pero también que la batalla apenas comenzaba. Y en medio de toda esa confusión, lo que no anticipaba era un giro inesperado que pondría a prueba nuestra determinación y, sobre todo, la conexión que mantenía con Betty. Un grito de alerta recorrió el ambiente. Cuidado, resonó por el aire, y en un abrir y cerrar de ojos, todo cambió. El grito se expandió por el aire, lleno de pánico y temor. Aquel momento de euforia en el que el circo brillaba en todo su esplendor, se vio interrumpido por un estremecedor sonido, como una tronada lejana que se acercaba. Miré hacia el escenario, y lo que vi me paralizó. Betty, que antes parecía ser el centro de atención, se había detenido en seco, su mirada desbordada de confusión y miedo. Un momento después, un acróbata había perdido el control en su rutina y sus pies se deslizaban sin rumbo en dirección a ella. Todo sucedió en un parpadeo. Betty, cuidado, grité, pero mi voz parecía ahogarse en la multitud. En ese instante, el tiempo se detuvo, y vi cómo el acróbata se precipitaba hacia ella en una caída catastrófica. Sin poder pensar, corrí hacia el escenario, atravesando a la multitud que ahora se alteraba. La urgencia de salvar a Betty superaba cualquier otra preocupación. Mientras me acercaba, mis pensamientos se agolpaban. No, 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 repetía en mi mente, buscando un camino para intervenir. Sentí una lucha interna, el deseo de protegerla se batía con el terror a lo que podía suceder. Pero las fuerzas de la naturaleza parecían unirse en un único hilo. Todo en el circo había llegado a un clímax. El acróbata estaba a un paso de ella, con un rápido movimiento, justo antes de que el impacto sucediera, vi cómo Betty se plantaba firme. Su enorme cuerpo, normalmente sereno y elegante, se convirtió en una muralla de protección. Con un movimiento sorprendente, extendió su trompa, empujando al acróbata fuera de su trayectoria. El impacto fue fuerte, resonando en el aire, pero ella se había colocado entre él y su posible caída. El estruendo final se sintió como una explosión. La multitud quedó en silencio, asimilando la valentía de aquel acto. Cuando finalmente todo se calmó y la atención se centró en ella, vi el brillo de tristeza en sus ojos, mezclado con una extraña luz de fortaleza. Estaba herida, sí, pero había salvado a alguien. La multitud estalló en gritos,
sus aplausos resonaban en el recinto, pero yo solo tenía ojos para Betty. Me acerqué a su lado, respirando profundamente. ¿Estás bien?, murmuré, aunque sabía que detrás de esa fachada había un dolor más profundo que las heridas visibles. Ella me miró, y en sus ojos encontré una mezcla de emociones. Dolor, confusión y algo que se parecía a la traición. No deberías haber corrido, dijo, casi en un susurro, su trompa aún temblorosa tratando de buscar consuelo en mí. Pero necesitaba protegerte, respondí, mi voz temblando. Nunca debí dejar que te separaran de nosotros. Lo siento, Betty. Mientras hablaba, la multitud comenzó a disiparse, el espectáculo se desvanecía a su alrededor. Lucas llegó junto a mí, su rostro palidecido por la revuelta de emociones. Betty, ¿estás bien?, preguntó con una mezcla de preocupación y un atisbo de culpa. Varias personas habían comenzado a rodear a Betty y la miraban con admiración, pero yo sentía como su espíritu se encogía ante la tensión. No lo entiendo, articuló, vacilante. ¿Por qué se arriesgaría por mí? Su mirada se desvió hacia el acróbata, aún aturdido. No es su culpa, tú lo sabes, la frase me atravesó como un rayo. La compasión, incluso en medio del caos, podía surgir del perdón. Pero había más, la verdad que ambos temíamos enfrentar. Porque eres importante, Betty. No solo para mí, sino para todos. Pero no sé si puedo regresar a ser quien fui para ti. En ese momento, su trompa hizo un pequeño giro como si intentara absorber mis palabras, y sentí que esa conexión que una vez tuvimos aún existía. Ella lo sentía. Lo sabía. Pero el miedo a perderla una vez más, quizás esta vez para siempre, era un peso que me oprimía. Lucas, finalmente recuperado, observó nuestra interacción con un sentido de urgencia. Debemos llevarla a un lugar seguro, lejos de esto. Ellos no entienden lo que representa. Podía ver su propia angustia reflejada en sus ojos. Estábamos en el mismo barco, junto a la misma batalla, pero el problema aún persistía. ¿Cómo podríamos sacar a Betty de allí antes de que el circo decidiera que su destino era algo más? Tal vez en la mañana podamos hablar con el dueño, propuse, sintiendo que la esperanza era un hilo delgado al que aferrarse. Quizás ellos estén dispuestos a... El sonido de pasos amplificados por la emoción se escuchó. Era un grupo de personas que se acercaba, incluido el dueño del circo, su mirada profunda y calculadora. Algo me decía que su decisión de dejar a Betty ir no sería tan fácil. Una sombra de duda se posó sobre mi corazón, y el aire se volvió más denso. Ella es valiosa para el espectáculo, dijo en un tono que me congeló. No podemos simplemente dejarla ir, pero en un giro inesperado, mientras esos ojos controladores me contemplaban, su mirada se desvió hacia Betty, quemados por la ira de un público que ansiaba más. El problema se complicaba. La vida de Betty estaba entre manos manipuladoras, y yo estaba peligrosamente cerca de perderla. En un instante, la multitud se convirtió en un mar de voces. Betty. Betty, clamaban, sin siquiera percatarse de la tormenta que se avecinaba. Y allí, entre el rugido, sentí que el destino estaba a punto de tomar un giro trágico. La lección estaba presente, pero las consecuencias aún eran inciertas. ¿Qué debía hacer para protegerla? Podríamos desentrañar estos hilos enredados antes de que envolvieran al corazón puro de Betty una vez más. Mi mano se cerró en un puño. Un paso hacia adelante en la oscuridad era todo lo que necesitaba. Un nuevo desafío se avecinaba. El dolor y la esperanza estaban entrelazados, y estábamos al borde de descubrir hasta dónde se podía ir para encontrar el perdón. El murmullo del público se intensificó, como un nuevo huracán de emociones que amenazaba con desbordar. Mientras el dueño del circo sostuvo su mirada de acero sobre Betty, sentí que cada latido de mi corazón resonaba con una mezcla de miedo y determinación. Debemos actuar, murmuré a Lucas, que aún permanecía a mi lado, suspuede anclante pero incierto. ¿Pero cómo? Ellos no dejarán que se vaya, dijo Lucas, su voz un susurro tenso. La estructura del circo, llena de luces parpadeantes y risas resonantes, parecía ahora un laberinto sombrío, donde cada rincón podría esconder la trampa de un destino sellado. Betty, en medio de su fragilidad, exhibía una fortaleza que me desarmaba. La herida en su costado pulsaba, pero sus ojos reflejaban algo más que miedo. Allí había un destello de valor, de una voluntad que superaba el momento de crisis. No tengo miedo, dijo con una voz casi firme, como si intentara convencerse a sí misma. Pero yo sí, respondí. No es solo tu vida, hay tanto en juego aquí. La angustia se arrastraba en el aire entre nosotros, una distancia que poco a poco se hacía más difícil de acortar. Al otro lado del escenario, el acróbata se levantó, tambaleándose pero intacto. Parecía no haber comprendido del todo la magnitud del drama que había causado.
Un murmullo se extendió por los presentes, la curiosidad y la ansiedad llenaban el ambiente, y entre las sombras de la multitud, un grupo de niños pequeños observaba con los ojos desorbitados. «Mira, ahí está el héroe», exclamó uno de ellos, apuntando a Betty con admiración. La ovación de la multitud se desbordaba en su favor, pero su nuevo estatus de celebridad pareció aplastarla bajo el peso de la responsabilidad. La tensión solo aumentaba la presión. «En este momento necesitan lo que eres, no lo que te han hecho», dije, repitiendo mis propias palabras como una oración. Pero mientras lo hacía, supe que era cierto. El circo siempre había visto a Betty como un objeto de entretenimiento, no como el ser que era. Estaba atrapada en un ciclo de expectativas que parecía mantenerla encadenada. Betty inclinó su cabeza hacia mí, buscando en mis ojos respuestas que yo no tenía. ¿Y si no puedo volver a ser quien era? La vulnerabilidad en su voz desgarró el pretexto de fortaleza que había intentado sostener. ¿Y si todos me ven diferente después de esto? Un silencio repentino se cernió en el aire. Lucas movió la cabeza, mirándola con seriedad. «No importa lo que ellos piensen, lo importante es que deseas tú, Betty, y si lo que deseo es estar a salvo». La pregunta se coló en un rincón oscuro de mi mente. Sabía que el circo no permitiría que la libertad se interpusiera en sus intereses, y la idea de serle desleal a lo que ella siempre había conocido podría hundirla en un pozo de desesperación. Ante la incertidumbre, como si el dilema la asfixiara, su trompa se alzó y se envolvió en su propio cuerpo. El dueño del circo, viendo cómo la opinión pública comenzaba a girar, se deshizo de su calma habitual. «Si pretendes desertar, te vas a arrepentir», advirtió con un caño de voz que podría cortar cualquier soga. «La gente se olvida rápidamente. Pero tú te convertirás en un símbolo de lo que va mal en este espectáculo». Esa amenaza era un martillo innecesario que se estrellaba contra el delicado cristal de esperanza que comenzaba a formarse entre nosotros. Pero en mi interior, sabía que no podía permitir que Betty se convirtiera en una pieza de un juego que no quería jugar más. La atadura emocional que habíamos compartido nunca se había roto. A pesar de todo el sufrimiento, podemos hacerlo, Betty, dije. Podemos encontrar un camino. Un camino hacia el que nadie pueda impedirte ser quien eres. En ese instante, vi como una chispa de resolución encendía sus ojos al igual que el fuego en mi pecho. «¿Tú crees?». Su voz era un susurro con una mezcla de esperanza y miedo. «Creo que deberíamos intentarlo». Mis palabras eran mi promesa. Hacerlo significaría desafiar no solo al dueño del circo, sino también a un sistema que trataba de dictar lo que ella debería ser. De repente, una risa burlesca rompió la burbuja de intenciones. «¿Intentar qué? ¿Huir? No creo que eso sea sencillo. Si escapas de aquí, podrías perder tu hogar». Era el dueño. Su cinismo helado me hizo sentir que estaba atrapado en un juego de ajedrez donde las piezas eran palabras hirientes. Pero no podía dejar que el miedo nos atara. «Ser su hogar no significa que tengas que quedarte aquí», insistí, girándome hacia Betty. «El verdadero hogar es un lugar donde te aceptan tal como eres». La multitud parecía fluctuar. Algunos comenzaron a murmurar entre ellos. El deseo de defender a Betty y su valentía era algo que se estaba sembrando en ellos. Ella lo percibía con la sensibilidad especial que solo los seres más puros poseen. Mientras tanto, el dueño del circo aminoraba rápidamente su atención. «No piensen que esta es una cuestión de libertad, que se las ofrece sin consecuencias», advirtió, su mirada fija en mí. La indecisión de algunos espectadores se convirtieron en un eco frío, pero había un grupo que comenzaba a cantar en nombre de Betty. Entonces, un niño del fondo, portador de una sencillez clara, gritó: «Que se quede con nosotros, no más espectáculos». Fue un momento que puso a todos en alerta, y sentí que un estallido de valentía comenzaba a florecer entre la multitud. La brisa de esperanza recorrió el aire, como un destello de luz que atravesaba la oscuridad. Justo cuando parecía que la cuestión se resolvía y una rendija de esperanza se presentaba, una figura emergió de la multitud, sus ojos fijos en mí y en Betty. Era el acróbata, quien se había mantenido al margen, aún aturdido. «Lo que sucedió no fue solo un accidente», comenzó, su voz temblorosa pero con determinación. «Si él es un héroe, yo soy el que llevé a Betty hasta aquí. Ella merece más que este circo». La revelación de su apoyo encendió una chispa en mi pecho, algo en lo que no había pensado. Tal vez había más aliados de los que imaginábamos. Pero, ¿sería suficiente? Podríamos perder a Betty no solo en la lucha por su libertad, sino también en el intento de restaurar su verdadero lugar en el mundo. Mientras tanto, la multitud se dividía por emociones contradictorias, fan de Betty pero también aquellos anclados a lo previo. Y allí estábamos, al borde de dar un paso hacia un futuro incierto. En un instante, el destino de todos nosotros se combinó. La esperanza, la lucha y la fragilidad chocaron en una danza donde un único mal movimiento podría desatar un caos mayor. «¿Qué haremos ahora?», murmuré,
enfrentando realmente la montaña que teníamos por delante. Un nuevo capítulo comenzaba, lleno de fragor y expectativa, pero con el eco de lo que nos unía como el hilo en el que todo podía pender. Pero antes de que pudiera dar un paso adelante, el dueño, con un giro escénico, levantó la mano y un grito de aviso se escuchó en el aire. Esto no ha terminado, Betty. Las consecuencias de tu elección se verán reflejadas en todos, y no podrás retroceder. Las palabras resonaron en mi mente, una advertencia que podría encender la angustia y la desesperación en nuestra lucha final. Y en ese momento, comprendí que no solo se trataba de Betty. Era una batalla por todos aquellos que no podían o no se atrevían a dar el salto hacia un futuro que valía la pena vivir. La esperanza florecía, y el amor por Betty se alzaba entre los corazones de aquellos que nunca habían sido escuchados. Era un momento único, pero una pregunta ominosa se agitaba en el viento: ¿qué riesgos estábamos dispuestos a asumir para proteger lo que en verdad importaba? El aire era denso, cargado de un sudor colectivo que resonaba con la inquietante presión de una rendija abierta hacia lo desconocido. La multitud, formada ahora por un entramado de emociones, parecía estar en un estrecho punto de ebullición. Mientras el murmullo crecía, mi corazón marcaba un ritmo frenético, corriendo al unísono con las expectativas no dichas de cada espectador presente. Betty me miraba, sus ojos reflejaban una sensible lucha interna. Tras cada latido, cada respiración que compartíamos, se cernía la pregunta más importante: ¿quién sería realmente ella al enfrentarse a todo lo que el futuro pudiera depararle? El dueño del circo había hecho su advertencia, y sentí como si una sombra estuviese a punto de caer sobre nosotros. No puedes permitir que te manipulen así, exclamé, buscando en mis palabras el combustible para encender su fuego interno. Las llamas de su espíritu necesitaban avivarse de nuevo. Tú tienes el poder de decidir tu destino, no ellos. Betty asintió lentamente, aunque su expresión se mantenía en un océano de dudas. Pero ser vista como un símbolo, eso no significa cargar con un peso aún mayor. La vulnerabilidad en su pregunta era palpable, y aunque sus miedos eran justificados, también había un brillo de desafío en su interior, como una llama que esperaba ser alimentada. Significa que tu voz, tu historia, puede ser escuchada, dijo el acróbata, uniéndose a nuestro lado con un fervor renovado. La gente ve fuerza en ti, en cómo has superado tus pruebas. No estás sola, Betty. Esto no es solo tu batalla. El estallido de impulso en sus palabras reverberó entre la multitud. Lamentablemente, no todos parecían listos para abrazar esa noción de empoderamiento. Algunos rostros reflejaban confusión y miedo, mientras que otros, en cambio, estaban cautivados y listos para seguir su ejemplo. El circo era un segundo hogar, pero este hogar también la mantenía en una prisión dorada. El dueño del circo, incapaz de soportar el desafío a su autoridad, irrumpió en la escena de nuevo. Silencio. No pueden ser tan ingenuos. Este espectáculo les ha proporcionado entretenimiento, una distracción de su insípida vida. Betty es solo una exhibición, un recurso. Nadie va a querer al elefante traidor. La burla fibrosa en su voz resonó en el aire, una daga que buscaba perforar la nueva fe que empezábamos a atesorar, pero Betty, como si hubiera escuchado el eco de su propia valía, se levantó orgullosamente, entera en su decisión. No soy un recurso. Soy más que una exhibición. Estoy aquí, contra todo pronóstico, y estoy lista para forjar mi propio destino. La multitud exhaló un grito ahogado, el entendimiento comenzando a echar raíces en sus corazones. El acróbata se acercó a Betty, extendiéndole la mano. ¿Te unes a nosotros? Estaremos contigo, no estás sola en esto. En un instante, el caos se tornó en un coro de voces. Sí, Betty. Libérate, resonó entre la multitud. La efervescencia me recorrió mientras me imaginaba lo que podía venir al construir un frente unido. Sin embargo, un pensamiento agudo punzaba mi mente: ¿qué tan lejos podríamos llegar? La creciente determinación de los que nos rodeaban contradijo con la consternación de otros que preferían la vida conocida y segura. ¿Y qué ocurre si te eligen a ti? Tú eras su estrella, susurré a Lucas, quien parecía estar dividido entre el apoyo a Betty y el miedo a perder su lugar en el espectáculo. Lo que pase aquí hoy va a definirlo todo, lo se murmuró, con un tono distante. Pero nunca podré ver a Betty como un trofeo. Si esto va a empoderarla, será su elección. Yo solo espero que no pague un precio demasiado alto. Su voz se quebró un poco, como si su propia inseguridad le impidiera aceptar lo que estaba sucediendo. La tensión crecía, y en el aire había algo dominante, un indescriptible eco de anticipación y temor. Las palabras de desafío de Betty habían llevado a un punto crítico. De pronto, mientras contemplaba a la multitud, comprendí que la verdadera lucha no se libraba solo sobre el escenario. Era una batalla en los corazones y mentes de quienes se habían alineado para apoyarla,
y la decisión de actuar caía sobre sus hombros. Fue entonces cuando el dueño del circo, viéndose acorralado, tomó una decisión. Les advierto a todos, si Betty se marcha, las consecuencias no solo afectarán a ella. No estoy dispuesto a perder un espectáculo y un símbolo. Haré de esto un ejemplo. ¿Qué significa eso?, cuestionó el acróbata, su voz firme pero tensa. Significa que si se van, perderán todo lo que conocen. No habrá compasión para quienes desafíen al circo, declaró, su mirada helada desnudando una amenaza palpable. Por un momento, la atmósfera se volvió sombría, y sentí el aliento contenido de los presentes. Betty respiró hondo, su trompa descendiendo con elegancia, mientras el silencio se apoderaba del espacio. Entonces, ¿este es el precio que debo pagar para ser libre?, preguntó, su voz llena de una mezcla de desafío y aceptación. Los murmullos de la multitud crecieron, reflejando su desesperación y deseo de que al menos fuera segura. Mi corazón se apretó. No dejes que te silencien, Betty. Esto no se trata solo de una decisión personal. Es una liberación de todos. La valentía puede ser contagiosa. El dueño se preparaba para desmantelar la escena, pero en vez de dar otro paso hacia la oscuridad, un giro inesperado se avecinaba. Un nuevo sonido resonó entre los aplausos, el tamborileo de pasos firmes y decididos se acercaba al escenario, y a medida que todos miraban en su dirección, la sorpresa nos atravesó como un rayo. Era Marle, la domadora, quien había estado observando todo desde un apartamento. Con su presencia vampírica, cargaba una historia propia de lucha y valentía. Con pasos seguros, avanzó hacia nosotros, rara vez vista en una situación como esta. Me negué a ser una pieza del circo también. Yo puedo ayudar. Los murmullos reverberaron mientras todos nos girábamos para centrar nuestra atención en ella. Había algo que se encendía en su mirada, un fuego que resonaba con la creciente determinación de los que estaban a su alrededor. Lo que él dice es cierto, pero estoy aquí para recuperar lo que me pertenece, también, continuó, y al pronunciar esas palabras, la rebelión encontraría su nueva figura. El futuro es nuestra elección, y no estamos solos. Recogiendo el aliento, una sensación de claridad empezó a crecer en mí. Marle y Betty eran opciones de fortaleza en la inestable estructura que se nos presentaba, y la noción de que se nos ofrecía una salida más segura y profunda se asemejaba a un enigma, y en ese instante, la realidad se tornó fluida y se desbordó ante nosotros. El circo, el aplauso, el dueño, los válidos y los desterrados se entrelazaban en un solo tejido. El tiempo se detuvo, pero cuando la pregunta se materializó, ya era demasiado tarde. ¿Estaríamos listos para romper con lo que había sido, para crear lo que podría ser? La respuesta se aproximaba, titilando en el aire, pero sin embargo, el eco de la advertencia resonaba con un inquebrantable peso. Nadie podría escapar ileso de la disyuntiva que nos envolvía. Y mientras el futuro se gestaba ante nosotros, un inevitable desenlace estaba por llegar. La historia de Betty y su travesía por la libertad continuaría, pero estaba claro que el viaje para encontrar el valor era mucho más complicado de lo que habíamos logrado hasta ahora. Mientras el murmullo de la multitud se convertía en un clamor vibrante de apoyo, la incertidumbre se mantenía latente, como una sombra en el umbral de lo que estábamos a punto de decidir. Marle, con su aire audaz, le dio vida a la esperanza, y Betty, con su fragilidad transformada en fortaleza, se estaba erigiendo como un faro en medio de la tempestad. Pero el peligro que venía con esta revelación comenzaba a trazar signos de un destino oscuro. El dueño del circo, cada vez más iracundo, se encontraba en un callejón sin salida, acorralado por sus propias palabras. No quiero una rebelión. Ustedes son mi espectáculo, gritó, su rostro retorcido por la desesperación. En su voz se pudo sentir el eco de años de tiranía y opresión, una vida dedicada a mantener a todos atados a su voluntad. Pero en ese momento, las grietas en su poder empezaron a volverse más evidentes, y una chispa de valentía se encendió en aquellos que antes habían temido su ira. Betty, con el rostro iluminado por una mezcla de determinación y miedo, giró hacia mí, sus ojos inundados de un abismo de incertidumbres. ¿Y si perdimos todo, incluso lo que hemos creado juntos?, cuestionó, el temblor en su voz apenas audible en el bullicio. La pregunta quedó en el aire como un eco amenazante y, sin querer, los propios temores que había mantenido encerrados desde que llegué al circo empezaron a burbujear en mi interior. La tarde se fue convirtiendo en noche, y las luces del circo comenzaron a atenuarse, resaltando aún más las sombras. Las palabras de Marle, que antes parecían un faro de esperanza, ahora insinuaban la posibilidad de una separación inexorable entre aquellos que elegían arriesgarse y los que preferían permanecer en la seguridad considerada. ¿De verdad crees que él se detendrá solo porque decidiste levantarte?, preguntó con dureza. Si te vas, no solo tú serás sacrificada. Todos nosotros lo seremos. Mientras escuchaba aquello, la presión del miedo y la confusión comenzó a enredarse en mi corazón. Recorrí mentalmente las miradas de quienes se habían alineado a nuestro lado,
y entendí lo que estaba en juego. La lucha no era solo por Betty, era un grito ahogado por la libertad que todos anhelaban, aunque no lo supieran del todo. Lo sé, le respondí, intentando no dejar que el pánico dominara mis pensamientos. Pero quizás ese riesgo sea necesario. Si no intentamos salir de aquí, siempre seremos prisioneros de su voluntad. La mirada de Betty se ablandó, nuestras manos buscando un acto de unión en medio del caos. Luego, ¿qué hacemos?, preguntó Lucas, su voz ahora imborrable entre el torrente de pensamientos desconectados. Observé su angustia y una ligera pena me atravesó. Siempre había sido el solidario, el protector. ¿Cómo podemos enfrentarnos a su amenaza y seguir adelante? Marley dio un paso hacia adelante, su energía eléctrica abriendo el espacio entre nosotros. La respuesta es simple. Si nos mantenemos juntos, no hay mayor poder que el de nuestra colectividad. Deberíamos aprovechar la noche, encontrar el camino que nos una. No podemos permitir que el miedo dicte nuestras decisiones. Las palabras resonaron en mí como la promesa de un nuevo amanecer, una visión compartida, más fuerte que la sombra del dueño. Pero la presión del tiempo no se detendría por nosotros. Y mientras lo hacemos, él hará lo que sea necesario para mantenernos a raya. Sus amenazas son tan reales como el aire que respiramos, me advertí. Fue entonces cuando un movimiento desde el fondo de la carpa captó nuestra atención. Una de las trapecistas, adicta al riesgo, comenzó un baile improvisado, su cuerpo alzándose y cayendo con gracia. Su valentía fue un recordatorio de lo que significaba arriesgarlo todo por un propósito más grande, la libertad. No podía escapar de la idea de que, si intentábamos volar, siempre existiría la posibilidad de caer. La muchedumbre se dividió entre los que se unían a su danza y aquellos que permanecían reacios, por miedo a lo que significaba liberarse de las cadenas. Con cada giro, cada salto audaz, algo en el aire empezaba a cambiar. La energía se encendía, y el espectáculo ya no era solo una actuación, sino un reflejo de nuestra creciente lucha. Vamos a unirnos, gritó el acróbata, extendiendo su mano hacia los demás, animando a otros a participar. Así, como si un efecto dominó hubiera comenzado, la multitud empezó a fluir hacia el centro de la carpa, dando vida a una atmósfera de resistencia colectiva. Sin embargo, al mirar a Betty, sentí que era ahora o nunca. ¿Estás lista para esto?, pregunté, sintiendo una oleada de expectativa y miedo. Ella sintió, un destello de determinación atravesando su mirada, pero en medio de ese doloroso momento de elección, un grito desgarrador invadió el aire, silenciando el bullicio. Era uno de los animales del circo, asustados y desatendidos, cuya voz resonó con el eco de la opresión que todos habíamos sentido. La mirada en el rostro de Betty cambió, y vi como un nuevo dilema germinaba. No se trata solo de mí, murmuró, un fuego encendido en su pecho. Debemos liberarlos a todos. Las palabras fueron como un disparo de adrenalina, una revelación que podría cambiar el curso de la historia. Pero si nos arriesgamos a liberarlos, las consecuencias podrían ser graves, titubeé, pero el brillo en sus ojos hizo que todo mi ser se detuviera. Estamos todos en esto juntos. Es ahora o nunca, replicó el acróbata, su voz cargada de una convicción contagiosa. La decisión inminente nos llevaba a un precipicio. Podíamos elegir dejar que la historia continuara siendo escrita por las manos del dueño, o podíamos ser los autores de nuestro propio destino. Entonces, en un acto de unión temeraria, levantamos nuestras voces en un clamor colectivo, desafiando al jefe que había mantenido a la carpa bajo su yugo. Y así, mientras la multitud se unía en un coro de resistencia, medida por medida, se volvía más clara la posibilidad de verdaderamente encontrar la libertad, el amor y la compasión no solo para nosotros, sino para todos. Cuando la última nota salió de nuestros labios, el silencio se adueñó de la escena, seguido de lo que parecía el estallido de un volcán en erupción. Alzando la mirada, el dueño del circo, enfurecido, se abalanzó hacia nosotros, sus dientes apretados como fauces de una bestia. Lo lamentarás, soltó, pero en medio de su furia había un destello de debilidad, un indicio de que su tiempo estaba agotado, y en ese mismo momento, comprendí que la lucha apenas había comenzado. Este no era solo un espectáculo de luces y sombras, era un sitio donde la esperanza y el sacrificio se entrelazaban en un único hilo. La revelación llena de desafíos se cernía en el aire, y aunque era consciente de que la historia podía no tener un final feliz, en nuestros corazones recordaría siempre que habíamos tenido la valentía de intentarlo. Mientras el momento se dejaba caer en la noche, un nuevo desafío se perfilaba, y la pregunta que todos llevábamos en mente era, ¿seríamos capaces de forjar no solo nuestro destino, sino también el de aquellos que dependían de nosotros? El futuro se dibujaba incierto ante nosotros, y el eco de nuestras elecciones estaría marcado por lo que todavía no habíamos probado. El estruendo de los aplausos había morpedo en un silencio tenso, donde cada aliento se convertía en una sustancia pegajosa que encadenaba nuestros corazones indefinidamente. El dueño del circo,
enardecido por su propia furia, avanzaba como un torbellino hacia la muchedumbre, su rostro iluminado por una mezcla de rabia y desamparo. Van a lamentarlo. No hay escapa para ustedes aquí. Su voz resonaba como el timbre de una campana en un funeral. Betty, apretando mi mano, respiró hondo, y vi en sus ojos como la terrorífica realidad comenzaba a dibujar sombras en su determinación. ¿Qué haremos?, preguntó, su voz un susurro tembloroso cargado de miedo y esperanza. La multitud, al sentir la presión inminente, se iba deslizando como arena entre los dedos, y la determinación que habíamos cultivado comenzaba a tambalear. Marle, ajena a las dudas que acechaban, se plantó firme con la mirada ardiente. Nos unimos. Nos arriesgamos, sentenció, su voz fuerte como un canto de guerra. No podemos permitir que el miedo se interponga entre nosotros y lo que verdaderamente queremos. Su coraje era contagioso, pero incluso su luz tenía que enfrentarse a las mismas dudas que nos encadenaban. Mientras el dueño del circo continuaba gritando insultos, la imagen de los animales, encerrados y sufriendo en su impotencia, se convirtió en una poderosa motivación. La identidad del circo ya no era solo un espectáculo, éramos un grupo de almas que se atrevían a levantar la voz, a compartir un mismo sueño. Si el dueño siente que ha perdido el control, eso podría ser nuestra oportunidad, dije, aunque la ansiedad se enredaba en mi pecho. En ese momento, una trompeta de relincho resonó en el aire, interrumpiendo mis pensamientos. Era uno de los elefantes, con su imponente figura avanzando hacia nosotros, su mirada profunda y vacía, como si supiera que algo increíble estaba a punto de suceder. Aquella imponente criatura, que había encarnado el peso del sufrimiento y la tristeza durante años, parecía ahora portadora de un mensaje que trasciende nuestra situación. Y de pronto, comprendí que podíamos encontrar fuerza en los lugares más inesperados. El murmuro de la multitud se intensificó a medida que el elefante se acercaba. Quizás si nos dirigimos a estos seres que han sufrido junto a nosotros, puede que en ellos encontremos la tenacidad para luchar. La idea resonaba y en los rostros de mis compañeros vi un atisbo de curiosidad mezclada con la duda. Betty, siempre dispuesta a dar el siguiente paso, se movió hacia el lado del elefante. Mira cómo nos observa, murmuró, como si hablara tanto para el animal como para nosotros. Él es un símbolo. Si empezamos por ellos, tal vez el miedo que sentimos aquí se transforme en valor. Observé cómo su valentía iluminaba de nuevo nuestro propósito, pero, como si el dueño del circo hubiera leído nuestros pensamientos, cargó contra Betty, gritando amenazas. No dejaré que interfieras, ni tú ni tu iluso grupo, bramó, su ojo fresco con el fuego de la rabia. La multitud, atrapada entre el deseo de liberarse y el peligro constante, temblaba. Sabía que tenía que actuar antes de que todo se desmoronara, y si en ese proceso descubrimos que la traición es a menudo liberadora, propuse, mientras sentía como las emociones soplaban con furia, como si fueran vientos revueltos en medio de una tormenta. No solo liberamos a los animales, liberamos sus almas, las nuestras y el ecosistema de opresión que nos ha mantenido atados. No se trata solo de cambiar de lugar, se trata de encontrar el propósito en el que podemos abrazar el perdón. El argumento resonó a través del aire enrarecido, como un eco. Por un instante, todo se detuvo. La multitud pareció sopesar las implicancias de mis palabras, encontrando fuerza en una certeza creciente de que era posible un cambio radical. La figura del elefante continuó avanzando, y en su mirada vi un reflejo de la angustia acumulada. El perdón podía ser el ancla que nos mantuviera unidos en medio de la tormenta. Un impulso de emoción final se encendió, y un grito brotó de los corazones de los presentes. Libertad para todos, resonó con fuerza, desatando una energía que encendía la noche. Miré a Betty, sus ojos brillaban con lágrimas de determinación y amor, y supe que, incluso en medio del caos, habíamos encontrado un camino hacia la luz. Pero en esa tensa atmósfera, el dueño del circo se lanzó hacia el lado de la carpa, un resplandor de ira cruzando su rostro. No lo permitiré, vociferó, y en su mano se dibujaba un objeto punzante, la intención oscura de mantener su dominio a toda costa. El tiempo parecía detenerse, con el clamor del júbilo en nuestros oídos y la amenaza palpable ante nosotros. El futuro se tornó aún más incierto. La promesa de lucha era feroz, pero el rostro de Betty se llenó de valentía. Aún así, un escalofrío recorrió mi espalda, sabiendo que las decisiones que estábamos a punto de tomar podrían llevarnos a un final inesperado. En un último intento de dejar atrás el yugo de nuestro captor, tomamos la decisión de no retroceder, de empoderar no solo nuestros sueños, sino también los de aquellos que nunca habían tenido voz. Con un grito que atravesó la carpa, nuestro viaje hacia la libertad había comenzado, pero el enfrentamiento final se cernía en el horizonte, y la lucha por sobrevivir se planteaba un reparo más oscuro. El perdón podría florecer aún en medio de la traición. Nunca imaginé que un elefante podría ofrecer tanto perdón tras una traición inesperada, pero en ese instante,
la revelación de su valentía resonaba profundamente dentro de nosotros. La historia apenas comenzaba a desplegar sus alas. La tensión en el aire era palpable, un hilo de acero que nos mantenía a todos a la expectativa mientras el dueño del circo se acercaba con una mirada que prometía venganza. Su figura se alzaba como un titán desquiciado, aferrando el objeto punzante con una fijación que transformaba sus ojos en dos pozos oscuros. En ese momento, la realidad se sintió como un frágil cristal, y cada segundo que pasaba amenazaba con romperlo en 1000 pedazos. El elefante, como si sintiera la tormenta que se avecinaba, se plantó en el centro, sus grandes orejas ondeando al ritmo de nuestras pulsaciones. Era un guardián silencioso en medio del caos y, aunque estaba atrapado en la misma situación que nosotros, parecía saber que la clave de nuestra salvación residía en unirse. ¿Qué haría un elefante?, me pregunté casi en un susurro, tratando de descifrar la valentía de esa criatura noble. «Detente», grité al dueño del circo, sintiendo que mis palabras eran un eco desesperado. Pero, en lugar de asustarse, sentí que la multitud se acercaba. La clamorosa libertad para todos había unido nuestras voces como un solo grito colectivo, y de algún modo había despertado en nosotros un sentido de comunidad que nos hacía más fuertes. La comprensión de que no estábamos solos en esta lucha era el verdadero grito de guerra que necesitábamos. «Vamos, todos juntos», exclamé, viendo cómo algunos empezaban a dar pasos hacia el elefante. Betty tomó la iniciativa y, con un gesto decidido, comenzó a acercarse a la colosal figura. «Si nos unimos a él, si le mostramos que estamos aquí por ellos tanto como por nosotros, quizás podamos convertir este miedo en algo bello», propuso. La imagen del elefante, convertido en símbolo de resistencia, era un faro que encendía la determinación en nuestros corazones. «La fuerza no siempre se mide por la rabia, a veces la verdadera valentía está en la unión», murmuré, y al instante sentí como el espíritu de solidaridad comenzaba a calar en los demás. Uno tras otro, la multitud dio pasos hacia adelante, formando un arco protector alrededor de nuestro amigo. Fue en ese preciso momento que comprendí. No solo luchábamos por nuestra libertad, sino por el derecho a ser escuchados, a ser vistos y, sobre todo, a ser comprendidos. En medio de la confusión, el perdón y la compasión se manifestaban como la esperanza que nunca supimos que teníamos. Memoré cada rostro que se acercaba, cada mano que se extendía, y un nuevo grito se formó en nuestras gargantas. No más preguntas sin respuestas. Marley se unió a nosotros, su cabello al viento, y llevó la voz de la multitud a su punto más alto. «Si caemos, caemos juntos. Pero si tenemos que levantarnos, será juntos también», dijo. El eco de su afirmación atravesó las sombras que amenazaban nuestro ánimo, y mi corazón latía con más fuerza al sentir que la energía de todos nosotros podía iniciar una revolución. La angustia se convirtió en esperanza, un sentimiento potente que nos envolvió a todos, incluso al propio elefante que, ahora parecía erguirse con una nueva majestuosidad. «No dejen que el miedo nos divida. Unámonos», vitoreó Betty, y al escuchar su voz, el aire vibró con la resonancia de una promesa compartida, como si cada uno de nosotros en ese instante hubiera elegido andar el camino de los valientes. Las miradas se cruzaban, algunos abrazos emergieron, y aun en medio de la amenaza, sentí en mi pecho un calor que nunca antes había conocido, pero, como un relámpago en una noche oscura, la furia del dueño del circo se desató. «¿Qué creen que están haciendo? Son solo animales», gritó, su voz desgarrada e iracunda. Antes de poder procesar el peligro, se lanzó hacia Betty. La rabia encontró su objetivo. «Pagarán caro por esto», bramó, y en un acto impulsivo, levantó el objeto punzante hacia ella. «No», grité, el tiempo pareció fluir en cámara lenta. En una fracción de segundo, la multitud se abalanzó hacia adelante, y sin pensarlo, el elefante, como si supiera que debía protegernos, levantó su gran trompa y dio un fuerte golpe en el suelo, creando una onda que viajaba hacia el dueño, desestabilizando su dirección. El impacto fue monumental. Mi corazón se detuvo al ver cómo el hombre tropieza y cae, y con su caída, el clima de incertidumbre que nos había ahogado durante tanto tiempo descendió como un cambio de estación. Pero el instante fue breve. El resuello de la multitud se mezcló con un murmullo de preocupación al ver que no solo se había caído, sino que había girado en su descenso, y al caer, había tomado del suelo algo más, un objeto que quiso usar en su contra. La capacidad de ese momento de darse vuelta era inminente, y me di cuenta de que, a pesar de que habíamos encontrado una chispa de esperanza, la lucha apenas comenzaba. Miré a Betty y a Marley, sus rostros reflejaban una mezcla de asombro y desasosiego. La lucha por nuestro futuro aún era incierta. Aquella revelación de que un elefante podía ofrecer perdón en medio del caos se volvía volátil, y, mientras la multitud contenía la respiración, supe que nuestras decisiones individuales y colectivas podrían decidir nuestro destino. En ese momento, con la mirada fija en el dueño del circo que, entre la ira y la vulnerabilidad,
se preparaba para atacar de nuevo, supe que la batalla por nuestra libertad y dignidad apenas comenzaba. Pero esta vez, no estábamos solos, estábamos todos juntos, y con cada latido de nuestros corazones sabíamos que la luz en medio de la oscuridad podía aún ser encendida. El estruendo del suelo al impactar la trompa del elefante resonó por todo el lugar, pero aquel sonido pronto se desvaneció en un silencio sobrecogedor. El dueño del circo, aturdido por su caída, se levantó lentamente, sus ojos inyectados de furia y rencor. Pero también había algo más, un destello de inseguridad que brotaba desde lo más profundo de su ser. Era un hombre que había alimentado su poder con el miedo, y ahora, temía la pérdida de ese poder. La multitud, una masa de sombras apretadas, contenía la respiración mientras esperaba el siguiente movimiento. Aquella frágil unidad que habíamos forjado en medio del caos podía desvanecerse en un abrir y cerrar de ojos. Miré a mis compañeros. Betty, con su mirada en el horizonte, parecía hacerse más pequeña, y Marley había dejado de gritar, el coraje ahora desapareció tras la tormenta que se avecinaba. «Váyanse, ahora», ordenó el dueño del circo, su voz un susurro rasposo que envolvía el aire con una amenaza invisible. Nadie se movió. «No tenemos miedo de ti», grité, una chispa de desafío brotó desde lo más profundo de mi ser. Pero las palabras salieron temblando, no por la fuerza de la convicción, sino por el eco de la duda. Y entonces, las preguntas sobre nuestras motivaciones comenzaron a infestarse en mi mente. ¿Era realmente por nosotros que estábamos aquí? ¿O había un deseo oculto de pruebas de valor, de justicia que nos desbordaba? El elefante se mantuvo erguido, como un monumento a la dignidad en medio de nuestra confusión, y como si sintiera la incertidumbre que nos agobiaba, giró su gran cabeza hacia mí, sus ojos profundos y sabios derramaban un mensaje de paciencia. Recordé las historias e imágenes que había oído de animales que se resentían, que no olvidaban la traición, llevándola consigo por siempre. Pero mi experiencia con el elefante me decía algo diferente, así como él podía perdonar, quizás nosotros también debíamos aprender a perdonar, incluso al hombre que nos había hecho tanto daño, pero el dueño del circo se repuso rápidamente, y su rabia encontró un nuevo blanco. Animal. Desgraciados. No son más que espectáculos de mi deseo. ¿Qué tienen ustedes, un puñado de cobardes? Su voz resonaba con una autoridad que la multitud sentía, pero algo en su tono pareció temblar, como si el miedo también se apoderara de él. ¿Cobardes?, me vi obligada a contestar, un impulso que chorreaba sinceridad. Muestra una verdadera fuerza, y tal vez te veamos de otra manera. Sentía a los demás a mi lado, la confianza empezando a florecer como un brote nuevo en primavera. La multitud comenzó a murmurar, prendiendo la llama de la valentía entre los presentes. «Es solo un truco», se quejó de nuevo, pero ahora su voz temblaba detrás de la fachada de furia. Por un segundo, no había solo un monstruo, había un ser humano, vulnerable e inseguro. Algo despertó en mí, una compasión crepuscular que desafiaba mis propias arañas de odio. Como tú, estamos luchando por nuestra libertad, continué, sintiendo que el aire vibraba con sinceridad. Pero no hemos perdido nuestra humanidad. No tiene que ser así. Podría haber lugar para el perdón, me detuve, sintiendo que cada palabra lanzada al aire era como un hilo que intentaba encadenarlo a aquel trágico ciclo de venganza. La multitud se calló, observando con ojos expectantes. La tensión se convirtió en un mar de posibilidades, y en aquel instante, yo también sentí una nueva esperanza, una conexión más profunda con aquellos que se encontraban a mi lado. Sin embargo, en medio de ese diálogo que parecía complicado pero esencial, la balanza de poder se volvió a inclinar. El dueño del circo, retorcido por la rabia y la complicidad de los recuerdos de un pasado que nunca podría olvidar, desenvainó aquello que había recogido del suelo, un látigo. En ese momento, la esperanza y la incertidumbre se entrelazaron, formaron una maraña inextricable que giraba a nuestro alrededor. Nunca verás lo que es el verdadero dolor. Este espectáculo aún no ha terminado, aulló, y él. Odio en su voz era como un canto de guerra, un eco que albergaba la pérdida de la razón. Era como si el perdón que intentaba compartir con él se dispersara en un abrir y cerrar de ojos, atrapado en el eco de su propia desesperación. El elefante, ya sensible a la tensión, dio un paso adelante, levantando la trompa con un aire de majestad. El aire estaba dividido, vibrante entre el miedo que quería agruparse y la unión que empezaba a florecer. «Retírate», le grité al dueño, sintiendo como mi pecho se llenaba de valor y el deseo de la protección, pero la tensión era ígnea y, en ese momento de vulnerabilidad, su reacción culminó en un movimiento decidido. El látigo estalló en el aire, una sombra de violencia que prometía caer. Mi corazón se detuvo. Apunté hacia el destino incierto. Sabía que estábamos al borde de una decisión, el destino pendía de un hilo. Y así, bajo las miradas temerosas y ansiosas,
la siguiente decisión nos marcaría a todos. Seríamos capaces de aceptar el dolor y transformarlo en compasión. ¿Podría la luz perseverar en medio de la oscuridad? El látigo cortó el aire como una serpiente silbante, un eco que resonó en nuestros corazones. Pero en el instante en que la amenaza se cernía sobre nosotros, algo inesperado ocurrió. El elefante, con una sabiduría que solo aquellos que han visto el sufrimiento conocen, se interpuso entre el golpe y el destino. Con una majestuosidad que solo él podía proporcionar, levantó su enorme cuerpo, cada músculo tenso y firme, y el látigo rebotó contra su piel, como si se hubiera estrellado contra el acero. El silencio expectante se transformó en un estallido de murmullos, una mezcla de sorpresa y admiración. El dueño del circo, reprimido por la impotencia, dio un paso atrás. En sus ojos, ya no había el fuego de la venganza, sino un destello de incredulidad. No había anticipado que su instrumento de miedo se volvería impotente contra la fuerza del amor y la compasión que representaba aquel majestuoso ser. La multitud, ahora vibrante de energía renovada, se alzó como un solo cuerpo, susurros de esperanza llenando el aire. La chispa de coraje empezaba a encender una llama en cada alma presente, una certeza palpable de que estábamos en el umbral de un cambio radical. Tomé aire, sintiendo el pulso de la multitud, sus corazones latiendo en un mismo compás. No estás solo, murmuré al dueño, sintiendo compasión por su propia fragilidad. Nadie quiere ser un monstruo. Puedes encontrar otro camino. Las murallas de odio y desesperación empezaron a resquebrajarse. El dueño, herido en su orgullo, vacilaba. ¿Qué saben ustedes de lucha? Esta es mi vida. No puedo perderlo todo. Su voz, antes firme, se había vuelto un canto de desesperación. Lo sabemos todo, interrumpió Marle, su voz resonando con brío. La lucha no solo se trata de ganar o perder. Se trata de qué harás con la vida que te queda, de cómo eliges vivirla. Optar por el perdón y la redención es el acto más valiente de todos. Los murmullos de acuerdo resonaron entre la multitud. Los ojos de la gente parpadeaban con claridad. La fuerza de aquellos que se unieron tenía el poder de cambiar el rumbo de la historia. Betty, a mi lado, extiende su trompa hacia el dueño, con el gesto puro de un corazón dispuesto a la reconciliación. El pasado no tiene que dictar nuestro futuro. Perdón no significa olvidar, significa avanzar. Sus palabras se entrelazaban en el aire con una ternura que desgarraba las barreras de rencor. El dueño, ahora desbordado por la tormenta de emociones, se encontró en la encrucijada. Tenía ante él una elección: continuar con su vida de miedo y manipulación o abrirse a la posibilidad de un nuevo camino, una forma de vida basada en la compasión. Entonces, como una epifanía, un rayo de comprensión le atravesó. El chasquido del látigo, su última defensa, se desvaneció en su mente, reemplazado por el eco de la esperanza y la aceptación. No sé si puedo, murmuró finalmente, sus ojos llenos de lágrimas. No sé si merezco perdón. Todo lo merecemos, respondí con convicción. La verdadera fortaleza está en la vulnerabilidad. Podemos decidir qué legado dejamos atrás y cuál elegimos construir. La multitud explotó en un coro de apoyo, cada voz unificada en un grito de amor y redención. El elefante, con su serena grandeza, se movió al lado del dueño, ofreciéndole una oportunidad, un símbolo de perdón. El hombre parpadeó, sus lágrimas cayendo como lluvia sobre una tierra seca. Finalmente, sus palabras brotaron con el peso de años de represión. Lo siento, a todos. No puede ser tan tarde. Su voz quedó atrapada en su garganta, pero la confesión catalizó un cambio. El círculo de amor que había crecido a su alrededor estalló en una ola de comprensión y empatía, el deseo de sanar permeó cada rincón. Y así, en medio de la noche estrellada, la historia de traición se reescribió con la tinta del perdón. La multitud se unió alrededor del dueño del circo, ofreció su apoyo, recordándole que la redención podía campear sobre los escombros de la culpa, que, al abrir el corazón, todos podemos encontrar un nuevo camino hacia el amor y la esperanza. Me volví hacia Betty, quien miraba con los ojos brillantes, su trompa aferrándose a mi mano como un símbolo de la conexión que habíamos forjado. Su fuerza era contagiosa, un recordatorio constante de que el perdón no era solo un regalo, sino una lección, tan pura como el amor que llevamos en nuestros corazones. Quizás nunca imaginé que un elefante podría mostrar tanto perdón tras una traición inesperada, murmuré, sintiendo que el tiempo se detenía. Pero aquí estamos, juntos, listos para crear una nueva historia. En ese instante, supe que todo había cambiado. Ambos, perdonados y perdonadores, cruzamos ese umbral, enfrentando el futuro con la promesa de amor infinito. La noche se iluminó con un nuevo brillo, y alzando nuestras manos hacia el cielo,
Nuestras voces, tejidas en una sinfonía vibrante, resonaron fuerte y clara. El amor es nuestra verdadera libertad.